quedaron solo ruinas después de ese asalto que hizo Henry Morgan en 1671. Y estamos conmemorando, o sea, creo que es importante ver los dos perfiles justamente porque eh, eh, el, esta ciudad que es creada el 15 de agosto de 1519, ahora se van a cumplir 506 años desde que fue fundada. Ella tuvo pues una vigencia de poco más de 100 años y entre ese periodo del día que fue fundada, que ahora vamos a conmemorar. Vamos a entrar de una vez con el segmento de perfiles. Y ya se encuentra con nosotros el profe Rafael Candanedo, que a puerta de lo que va a ser esa celebración de la Fundación de Panamá este viernes 15 de agosto, vamos a estar hablando de dos perfiles que marcaron la historia en sí. El primero siendo su fundador Pedro Arias Dávila y también del hombre que hizo una hazaña para muchos considerada la más grande en lo que es el secuestro de una ciudad, como fue el pirata Henry Morgan. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Roberto. Estoy muy contento de poder compartir este momento contigo y con la audiencia. Y bueno, tenemos el fundador y destructor de la primera ciudad de Panamá. Sí, sí, dos perfiles Allí interesantes. quedaron solo ruinas después de ese asalto que hizo Henry Morgan en 1671. Y estamos conmemorando, o sea, creo que es importante ver los dos perfiles justamente porque eh, eh, el, esta ciudad que es creada el 15 de agosto de 1519, ahora se van a cumplir 506 años desde que fue fundada. Ella tuvo pues una vigencia de poco más de 100 años y entre ese periodo del día que fue fundada, que ahora vamos a conmemorarlo este viernes, hasta el día que fue destruida. Y fue destruida de manera fuerte, no solo destruida, sino además asaltada. Ocurrió un incendio que no se sabe muy bien cuál fue el origen, hay varias versiones, y la ciudad quedó totalmente destruida y eso obligó a las autoridades españolas en gran medida también como una cuestión de honor de levantar una de nuestras joyas de la corona hoy, ¿no? Que es San Felipe. Es una ciudad muy hermosa, se parece mucho a Cartagena, también se parece a La Habana y eso no estaba en el plan, hacer una ciudad como esa, que ahora sí le incluyen, en San Felipe le incluyen algo que no tenía lo que nosotros llamamos Panamá Viejo y es una fortaleza, o sea, se hizo como una fortaleza, incluso con túneles. En San Felipe hay túneles. Bueno, este es un poco la antesala, ¿no? De lo que vamos a hablar. Es una celebración muy importante, Roberto, importantísima, a tal punto que en 1914, cuando Estados Unidos estaba construyendo el canal, bueno, ya lo vamos a inaugurar, y decidió, vamos a inaugurarlo el 15 de agosto para honrar ese momento en que fue creada nuestra ciudad. Y la Feria del Libro, que ya es una actividad contemporánea muy lucida, es el mayor acontecimiento cultural de Panamá que se realiza cada año. Primero comenzó cada 2 años, pero después hubo una demanda no solo desde Panamá, sino desde otros países y ahora la celebramos cada año, como lo hacen otras ciudades, ¿no? Claro, Panamá es más pequeña, pero estas ferias se hacen en Madrid, en Guadalajara, en Bogotá, en Buenos Aires, cada año. Y se hace justamente en esta época para conmemorar la fecha en que se inauguró la ciudad de Panamá. Una antesala muy, muy interesante, todo lo que es esa pieza histórica de la ciudad de Panamá, o lo que, bueno, ahorita mismo se le conoce como Panamá la Vieja.
Exacto. Vamos a comenzar primero con el perfil del fundador, que es Sí, Pedro Arias Dávila. sí. Pedro Arias es un personaje interesantísimo, tan interesante como el mismo Henry Morgan. O sea, hoy tenemos dos personajes, mira, de primer nivel. Pedrarias, él era edecán del rey de España en 1513, cuando el rey lo nombra como gobernador de Castilla de Oro. Y era general, tenía el rango de general y había estado en batallas, algunas batallas en África, por ejemplo en Orán, y fue un guerrero que tuvo pues historia y llegó al rango de general y era edecán del rey de España. O sea, no era un señor que iba pasando por allí, oye, ven para acá. No, no. Lo agarraron porque era de la realeza. Es más, él mismo era de la aristocracia del área de Extremadura, de Segovia. Él nació allá. Y era pues de la realeza española. Y entonces, imagínate, a los 74 años lo embarcan para acá. Tenía 74 años. En ese tiempo la expectativa de vida era mucho menor. ¿Eh? Incluso hoy, 74 años, ya eres una persona que ya no tienes, digamos, la misma energía, ¿no? Que cuando eras más joven. Bueno, a los 74 ese señor se embarca para Panamá. En ese tiempo nuestra ciudad era Santa María la Antigua de Darién, que hoy está del lado colombiano, a a la orilla norte del Golfo de Urabá, en el Caribe. Ahí era ya Balboa y Fernández de Enciso la habían fundado. Se dice que Fernández de Enciso, pero con el apoyo de Balboa, que tenía bastante prestigio y sabía negociar con los indígenas, la crearon en 1510. Y antes de que el rey supiera qué es lo que estaba pasando con Balboa y con las personas que estaban creando esa ciudad, el rey nombró a Pedrarias. Lo nombra en 1513, 3 años después, lo nombra como gobernador de Castilla de Oro. Y tenía su sede allí, en, en Santa María la Antigua. Y entonces, desde el 13, en el 14 llega y se forma esta batalla campal con Balboa, entre Balboa y Pedrarias. No había espacio para dos tigres en el mismo lugar. Y allí, bueno, finalmente, Pedrarias comete una de las cosas que todavía está pagando y es que manda asesinar a Balboa. Después de haber en ese, estamos hablando en 1514 hasta el 19, principio, bueno, en enero del 19, creo que el 20 de enero del 19, él manda asesinar a Balboa. Pero ya en ese ínterin tenían periodos en que negociaban, periodos en que estaban de pelea, etcétera. Incluso Pedrarias le llegó a ofrecer a una de las hijas, que estaba todavía en España. No había venido, es más, nunca llegó acá, María de Peñalosa, para que fuera la mujer de Balboa. Eso nunca llegó a ocurrir, pero sí llegó a ocurrir el matrimonio. Y en medio de la selva panameña, en ese tiempo Panamá, se casaron eh, Balboa y Pedraria. Pedraria representando a la hija. O sea, tenía el poder, pues, de la hija. O sea, llegaron a tener todo eso, pero finalmente Pedrarias toma la decisión de mandarlo a decapitar porque era un adversario muy peligroso, muy peligroso. Como que hoy te imaginara, bueno, el presidente dice, mira, este es el que es más peligroso, vamos a acabarlo. Que no es Saúl Méndez, por supuesto. Pero bueno, imagínate todo lo que ha pasado con Saúl Méndez, que se metió a la embajada allí. No, acá voy a acabarlo y lo acabó. ¿Y sabes qué hizo inmediatamente? ¿Qué hizo? Vamos a hacer los bártulos para irnos a otro lugar. Porque Vaya. estaba ahí el fantasma de Balboa y todavía el fantasma de Balboa todavía sigue sobrevolando. Es más, la figura de Balboa es una figura gigante al lado de Pedrarias.
Aquí todo, hasta la cerveza se llama Balboa. Y Pedrarias hay una pequeña estatua allá en el centro de visitantes de Panamá Viejo. Es más, hay gente que ni sabe que Pedrarias existió, a pesar de esa historia tan portentosa de ser un general del rey que fue mandado acá. Bueno, el mismo rey de España, él fue a vigilar los barcos principales que Pedrarias iba a traer para acá. Y trajeron semillas, 500 especies de semillas para acá, para América. O sea, el mismo rey estuvo en el control de esa expedición. Bueno, entonces nos vamos y en 8 días, creo, se hizo la travesía desde, ahora es Cunayala, del área de Cunayala, la parte más cercana a Colombia, bajaron hasta acá, hasta el Pacífico, y llegaron pues era un caserío de pescadores, lo que ahora llamamos Panamá Vieja, y le pusieron pues el nombre Panamá, Nuestra Señora de Asunción de Panamá. Mira tú, Roberto, la historia. Uno de los que bautizó, bueno, fue Fernández de Enciso por un lado, pero por otro lado Balboa. La Santa de Balboa, acuerda que era también una gran religiosidad que tenía que ver con política y con monarquía. Entonces, la Santa que es la misma Virgen María, la Santa de Balboa era Santa María la Antigua, que por eso tenemos la Universidad Santa María la Antigua. Y tenemos ¿cómo se llama? La iglesia catedral, que ya no es iglesia, que es una basílica, se llama Santa María la Antigua. Es en honor a la Santa de Balboa. Y Pedraria dice, yo no quiero que le ponga y le puso Nuestra Señora de Asunción de Panamá. ¿Por qué Nuestra Señora de Asunción? Porque esa era otra santa. Bueno, no es otra santa, es la misma Virgen María, pero es otra denominación. Y fíjate tú cómo es lo terrible, o sea, Pedraria sigue siendo castigado hasta por su propia santa. Alguien me dijo que hay por allá, por no sé en qué lugar, creo que en el mismo Panamá Viejo hay una capillita, ahí pequeñita, que se llama Nuestra Señora de Asunción, la santa de, de Pedraria. Él le pone ese nombre. Y bueno, mira, la corrupción nuestra de hoy y el desapego a la justicia es la misma del mandato eh, de, de Pedrarias. Fue un gobierno altamente corrupto y un gobierno con mucha falta de justicia. Porque en ese tiempo no había ni las comunicaciones, bueno, hoy están las comunicaciones, pero igual la gente sigue siendo corrupta e injusta. Pero en aquel momento al rey las noticias le llegaban tardísimo, que era a quien reportaba Pedrarias era al mismo rey. ¿Ves? Entonces, eh, bueno, él estuvo allí hasta 1524, creo, 24, 26, y era tan corrupto el gobierno que finalmente lo mandaron a Nicaragua como gobernador de Nicaragua. ¿Y sabe qué pasó allá? Mató también al fundador de León. Bueno, no a Nicaragua total, sino al gobernador de León, que era una de las plazas importantes de Nicaragua, Francisco Hernández, que había sido el fundador de esa ciudad, llegó allá, se peleó con él y también lo mandó a decapitar. O sea, él era de una brutalidad pero enorme que le pusieron como nombre la ira de Dios. Vaya sobrenombre. Así le decían. Sí, Vaya la ira de sobrenombre. Dios. Y además era caracterizado por la ambición y la crueldad. Era cruel, cruel. Se dice que Balboa fue muy cruel, pero en comparación, mira, se le quedaba chiquito al lado de Pedrarias. Bueno, entonces vamos a recapitular. Pedrarias está desde 1514 hasta 1519 en Santa María la Antigua, que hoy es Caribe colombiano. En ese tiempo ahí era nuestro inicio de la ciudad. Es más, fue el primer emplazamiento de tierra firme en español, pues, de los europeos. Y
1519 hasta 1524-26, él es el gobernador de Panamá, pues, o sea, de Castilla de Oro, se llama Castilla de Oro, y posteriormente lo mandan a Nicaragua y muere estando en Nicaragua. Estuvo 3 años en Nicaragua, en 1531 él fallece allí en Nicaragua. Y después, bueno, un lío con los restos, pero bueno, esa es otra historia. Esa es la historia de los inicios de la ciudad de Panamá. Y bueno, el lugar donde puso la ciudad no era tan importante en ese momento. No era tan importante. Y el lugar donde él, un lugar inhóspito, un lugar lleno de mosquitos, lo que era mosquito, bien difícil para las personas que venían con él. Y bueno, ya se unieron los criollos, los que ya eran eh, 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 los que comenzaron a nacer aquí, pues ya hijos de, algunos hijos de españoles, pero ya panameños, y otros, algunos con indígenas, y después resulta que él eh, ya comienza pues el mestizaje aquí en la ciudad de Panamá. ¿Y qué pasó? Imagínate que con el tiempo fue el lugar por el que técnicamente y geográficamente había que hacer el canal de Panamá. O sea, quedó a la puerta del canal de Panamá. Pero ellos no estaban pensando en eso cuando pusieron el poblado allí. Él lo que quería era traerse sus bártulos para acá. Es más, yo creo que se trajeron todas las cosas que tenían allá y se pusieron acá después que mandó a matar a Balboa, casi huyéndole al ánima. Y entonces acá él se instala y resulta que, ¿cuántos kilómetros hay desde Panamá Viejo hasta la desembocadura del canal? Es más, uno la puede ver, o sea, tú puedes ver los barcos desde allá hasta acá, Sí. que está cerquita. Entonces fue como una visión increíble, ¿no? Increíble porque ellos no tenían, digamos, la información ni nada, ni se sabía en ese momento que tanto tiempo después iba a ser construido. Bueno, estamos hablando de 600, 700, 800, 900, o sea, 300 y tantos años después se iba a construir por ahí un canal, ¿no? Mira, muy interesante, profesor, porque al final la fundación, uno piensa que nomás fue una persona que dijo, bueno, esta es la fundación, sino que hay toda una historia y un contexto atrás que conllevó Sí, ese enfrentamiento, mejor dicho, sí, sí, entre el descubridor del del Sur y el actual fundador sí. de la ciudad. No, y es importante eso que tú dices del Mar del Sur, porque es como los españoles le dijeron, pero en realidad lo que él descubrió fue el Pacífico. Y en ese tiempo, en la mentalidad de la época y digamos, en los beneficios que te daba por descubrir algo, por ver algo nuevo, el que descubrió un océano es como el que descubriera un continente. O sea, Balboa para efectos, digamos, de la cultura, del imaginario español de la época, del poder español, eh, es el equivalente a Colón, que tocó tierra en un nuevo continente, además equivocado. Sí. Perdón, no equivocado, él pensó que no había, Cristóbal Colón murió, no sé, 15 años después, murió en 1509 más del 92, 8 más 9, sí, 15, 17 años después murió, y murió engañado, creyendo que él había llegado a las Indias. De hecho, en España durante mucho tiempo se le llamó América las Indias Occidentales, porque ellos pensaban que era la India. Una parte, habían llegado a una cuestión de la India, que eso era lo que ellos tenían en su cabeza, pues, es lo que ellos querían. Pero lo cierto es que él fue el primero que puso pie acá. No sé si me explico. Él Sí, sí. puso primero, bueno, ¿qué pasó con Balboa? Ese Mar del Sur no era, ellos le llamaban Mar del Sur, pero no era ningún Mar del Sur, era el gran Océano Pacífico. Eso es lo que avistó. Y además los panameños, nosotros somos tan generosos porque le damos la plata a Panamá Por, le damos la plata, ahora la mina quería todo gratis, todo el mundo quiere todo gratis, ahora Estados Unidos quiere que dejemos que los barcos pasen gratis, no sé qué.
Somos, mira, somos el baratillo. ¿Qué pasó? Los indígenas fueron los que llevaron a Balboa, desde allá de Sémaco y otros. Oye, vamos allá para que veas el Mar del Sur. Y lo llevaron allá, le hicieron el favor, además gratis. La, la, nosotros todo lo regalamos cuando se trata de los extranjeros. Le regalamos, oiga, vamos a llevarlo allá. Y entonces cuando él ve esa cosa, dice, oye, mira, él sí tenía la idea, a pesar de que él era una persona bastante ignorante, él no era una persona educada, él lo que era un gran aventurero. Es más, él vino de Cuba hasta Santa María la Antigua de Polizonte. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, 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 sí. Se- o sea, él vino de Cuba, acá de Polizonte, vino escondido en un barco, en un barril. Será un bellaco, tipazo, aventurero, pero aventurero. Todo un Pero personaje. él tenía todo un personaje, él tenía conciencia de que, oye, ahí hay otro mar que ya a esas alturas él tenía conciencia que era otro mar. Cristóbal Colón siempre creyó que él lo que iba a llegar era a las Indias y este pues se encuentra con el Océano Pacífico. Entonces, ante la corona española, ante los poderosos, dice, oye, ven acá, el que descubre o el que avista, como quiera, un nuevo océano, que ellos le llamaron Mar del Sur, es como si hubiera avistado o descubierto un continente, que fue lo que hizo Colón. Así que ahí, en ese sentido, está en el mismo nivel. Pero bueno, la historia ya terminó con Balboa también, porque es que no se puede hablar de Pedrarias si no se habla de Balboa. Es una historia que están conectados. O sea, al final. Están conectados de manera, así como se casaron allá en medio de la selva, se casaron, ese Creo que matrimonio, esa frase no se lo esperaba a porque tú, nadie. o sea, tú sabes que Roberto, él se casó por poder y el que representó a la hija, a María de Peñalosa, fue Pedrarias. Entonces ellos estuvieron allí como dos novios, ¿ves? Casándose en él. Bueno, hoy la historia, hoy nosotros contándolo en 2025, siguen matrimoniados. Pues no puedes hablar de uno si no hablas del otro. Y eso que la intención de Pedro era hacer todo lo contrario, que no se hablara más de Balboa. Exacto. Y logró todo lo contrario, exactamente. Sí, Esa es la conclusión. sí, porque Todo. algo gracioso, profesor, que me recordó fue hace como 6 7 años, en el año 2019, cuando hubo ese error de que la gente no sabía si las monedas con la impresión de Pedro Arias Dávila era la imagen de él. O sea, a ese punto de olvido se ha Y llegado. a ese punto ha llegado, es correcto, así es. Sí, porque es que o sea, tú te asomas donde tú seas. Aquí yo ahora meto la mano en el bolsillo y me encuentro con algo que tiene que ver el Balboa, alguna moneda. Hay unas de 25 centavos que tienen ahí el casco este de Balboa. Sin embargo, uno no ve la cara de Pedrario, uno no se imagina cuál es. Oye, no estoy diciendo que está bien que esa gente se haya equivocado, ellos debían meterlos presos por incompetentes. El que manda a hacer una moneda tiene que saber quién era la persona. No Sí. estoy diciendo eso, pero es más fácil equivocarse porque o sea, tú no le has visto la cara, tú no la imaginas. O sea, no todo el mundo va allá al centro de visitantes a ver la cara de Pedraria, que es el único monumento que hay. De Balboa tenemos, mira que cuando construyeron la cinta costera, la uno, ¿no? La primera, pensaron quitar el monumento de Balboa, que eso lo regaló España hace 100 años, por allá, por allá. Y resulta que eso está tan pesado, Balboa está tan pesado, y yo creo que está tan pesado en la conciencia panameña, con su carácter maleante, porque ahí también somos bien maleantes, aquí hay gente maleante, pero maleante como Balboa, y él de alguna manera lo representa, que no la pudieron quitar y ahí está. Lo intentaron quitarlo, pero salía más costoso quitarla que dejarla allí. Y fíjate que el parque, que no sé si tuviste hablar del parque, el parque Anayansi, que era el besódromo, donde los novios iban allí a seducir a seducirse. Ese sí lo deshicieron. Y hoy no hay parque Anayansi ni besódromo, que quedaba frente a
del lado del mar, frente a donde estaba el edificio de la Embajada de Estados Unidos. Muy interesante, Fue profesor. tierra arrasada para el Besódromo y el Parque Anayansi. Sin embargo, Balboa está ahí. Balboa sigue vivito y coleando en su monumento allí frente a la bahía. La verdad, muy interesante, profesor. Ya se nos acabó el tiempo. Imagina que para la otra semana vamos ahora sí a hablar de la contraparte, que es Henry Morgan. Que ese nos quedó pendiente. Pero es que esta historia con Pedro Arias Sí, es sí. toda una historia, es toda una historia. Muchísimas gracias, No, profesor. pero también nos vamos a divertir mucho con... quiero que sepas que Henry Morgan era corsario, que era un título ilegal en Inglaterra, pero que era pirata. Así que era corsario y pirata, así que es una historia también fascinante. Sí, una historia Con mucho fascinante. gusto. Gracias, Sí. profesor Rafael.